No le resultó. Ahora le damos la bienvenida al congresista por el PPC, Alberto Bengolea, porque ayer hubo una reunión épica, la verdad, con entre el primer ministro Pedro Cateriano y el líder histórico del PPC, Tucán, y la verdad que dijo unas cosas pues célebres, y queremos empezar con las impresiones de esta reunión que hubo. Congresista, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Encantado de estar acá. ¿Cómo estás? Le dijo que no sabía si felicitarlo o adelantarle el pésame, ¿no? ¿Cómo toma usted estas declaraciones entre graciosas y por cierto, muy ciertas, ¿no? Ese es Luis Bedoya Reyes, el político mayor del Perú sin ninguna duda, ¿no es cierto? Un hombre que sabe decir cosas importantes siempre con buen humor. Es una característica del fundador del partido. Y creo que hizo bien el primer cateriano en comenzar su gira de conversaciones buscando el consejo de quien más sabe. Es una impresión que nosotros tenemos. Estoy seguro que en esa conversación con el doctor Bedoya, que fue una conversación además privada entre dos personas que se conocen de atrás, Luis Bedoya tiene que haberle dicho las cosas que hacen falta en estos momentos. Y estoy seguro que, como el propio Premier lo dijo después, debe haber recibido consejos que sabrá aquilatar y que ojalá los ponga en práctica, ¿no? ¿Cómo toman ustedes el nombramiento de Cateriano? ¿Se arrepienten de haber sacado a Nájara? Para nada. No, arrepentimiento no hay. No sé quién pueda mencionar eso, pero no. Nosotros cumplimos nuestro papel como congresistas. La Constitución de la República establece con toda claridad que cuando se comete una falta de nivel importante, cuando creemos que hay una responsabilidad en el presidente de la República, y así lo creemos, porque creemos que todo este tema ha sido generado por Ollanta-Humala, la Constitución en su sabiduría dice, oigan, al presidente no lo toquen, es intocable. ¿Cómo se ejecuta la responsabilidad política? A través de la censura al ministro del sector, en este caso al primer ministro. Por tanto, lo que hemos hecho es cumplir estrictamente el mandato constitucional, no hay ningún arrepentimiento posible. Claro. Es correcto. En este caso, el presidente es inimputable, la Constitución así lo plantea, y lo que se ha dado es gravísimo. Sin duda. La crisis total del gabinete, hace 51 años que no pasaba, y yo no sé si realmente en Palacio entienden lo severo de lo que ha sucedido. Yo creo que no. Yo creo que lo toman con ligereza. Me parece que sí, que es un poco el estilo con el que han venido actuando. Fíjate que si hacemos un poco de historia, esto ya viene de atrás, ¿no? La vez anterior, cuando Nájara se presentó para recibir el voto de respaldo, que nosotros no se lo dimos, o sea, el PPC no votó por respaldarla por diferentes razones. El tema concreto es que tuvo que procederse a una siguiente votación y finalmente ganó la confianza por el voto dirimente de la presidenta del Congreso. Allí nada más tú te vas dando cuenta de que sí, fue muy ajustado. La lectura en Palacio de Gobierno es siempre jugando al filo de navaja, siempre apostando, siempre pechando, ¿no es cierto? O de repente no creo que siente que se debe al Congreso. Creo que el presidente de la República de cierta forma desprecia tener que rendirle cuentas al Congreso de la República. Creo que él siente que tiene que estar sujeto a el contrapeso del legislativo. Yo creo que no. Se les ha dicho que son unos irresponsables cada vez que puede, insulta a los congresistas. Lo que demuestra su falta de capacidad para la función que se le ha encomendado, ¿no es cierto? No es una persona, digamos, competente. Mira, eso es un tema simplemente profesional. Hace poco yo escuchaba y daba la razón, se recordaba, que el presidente Humala en su ejercicio profesional, él es militar, apenas llegó al grado de comandante. Es decir, no alcanzó niveles superiores en donde hay estudios superiores, con visión de país, en donde se llega a nivel ya estratégico. Esos cursos él no los tuvo. O sea, él fue un comandante de tropa, es decir, una persona acostumbrada a recibir órdenes y a tomar la colina. Y yo creo que así actúa como presidente, ¿no es cierto? Ya no recibe órdenes de nadie, entonces simplemente toma la colina, o intenta tomarla, en su lógica del enfrentamiento. Es un poco el ejercicio profesional al cual él alcanzó, ese fue el nivel que él alcanzó como persona y ahora lo aplica en Palacio de Gobierno. Pero yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Es conocer también a quién se ha elegido de presidente y con quién tenemos que lidiar, ¿no? Pasa un poco esto ahora que Cateriano, que ha sorprendido a todos tratando de tender puentes, bueno, estos diálogos que ha tenido, ya lo vimos con el líder del PPC, Luis Bedoya Reyes, está tratando de sentarse a conversar con Alan García, algo porque olvídate, no para en el mundo, aquí me bajo, con los fujimoristas, más increíble aún, y está haciendo un esfuerzo enorme por conseguir la investidura en un Congreso que va a ser difícil que se lo dé, ¿no? Pues veremos. Y en todo caso, bueno, se está haciendo un trabajo por conseguir esto en un momento de mucha tensión política y el presidente parece estar dinamitando los esfuerzos de este hombre que está ahí todos los días con mucha cautela tratando de cosechar
la paz necesaria para lograr esto, Separemos y las él cosas. todos los días sale y mete un petardo para tratar de deshacer todo este esfuerzo que está Cateriano increíblemente haciendo todos los días. ¿Es esto un problema para ustedes en el Congreso? ¿Ven que está el presidente jugando en contra de los esfuerzos del primer ministro? ¿Qué te sorprende? ¿Es la primera vez? No, ¿no es cierto? Ya hemos visto ocasiones anteriores en donde sus primeros ministros convocan a diálogo, mientras él en la prensa le pega un palo a aquel a quien está convocando. Conversa un día y el día siguiente ataca. Te digo, es su lógica, o sea, es cuestión de conocer con quién estás, ¿no es cierto? Creo que después de 4 años de gobierno ya sabemos cuál es su característica, así es él, pues. Así que a mí no me extraña porque ya lo hemos visto. Esta es una película que ya hemos visto. Ministros responsables que tratan de hacer su tarea y él petardeando desde Palacio de Gobierno. Ya lo hemos visto, es figura repetida. Eso con respecto a tu pregunta. Pero la primera parte de la pregunta sí encierra un tema que creo como congresistas estamos llamados a analizar con responsabilidad. Porque si tenemos un presidente irresponsable, los congresistas tenemos que ser lo más responsables posibles para tratar de encontrar una salida a la crisis, porque estamos en una crisis sin ninguna duda. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay dos maneras de mirar a Pedro Cateriano. Una, como el fosforito, el calentón, el que va a pechar, el que pelea con todo siempre y a veces sin razón. Y otra, el Pedro Cateriano inteligente, el profesional competente, el buen ministro, el político de talento que es, y que por tanto tiene que saber entender la realidad del país. Y yo creo que está dando esas muestras, es decir, es un hombre que se ha sentado, entiende la responsabilidad que tiene, entiende el momento del Perú y está tratando de tender puentes, y entiende que sus problemas personales con tal o cual los tiene que dejar de lado porque primero está el Perú. Y entonces si vemos a este señor que llega con ese esfuerzo, amerita escucharlo para saber si esto es real, más allá de los petardos que estoy seguro le pondrán desde Palacio de Gobierno, porque así están ocurriendo las cosas en el Perú desde hace 4 años, es decir, esto no es una cosa nueva, estamos acostumbrados a lidiar y a sacar adelante el país a pesar de Ollanthumala. Es decir, es el presidente del Perú y tiene que gobernar hasta la fecha indicada, 28 de julio del 2016. A pesar de él tenemos que sacar adelante el país. Ya sabemos que no lo podemos hacer con él, hagámoslo a pesar de él. Entonces tiene que encontrar un Congreso lo más responsable posible para tomar las decisiones que tengan que tomarse sin que tiemble la mano y dejando de lado cualquier conflicto personal. Y entonces, ¿qué espero yo por el bien del país? ¿Encontrarme con el cateriano fosforito que conocemos o encontrarme con el cateriano inteligente y buen político que sabemos que es? Yo espero encontrarme con el segundo porque eso sería beneficioso para el Perú. Que nadie piense además que nosotros esperamos un primer ministro pelele, que agache la cabeza, de ninguna manera. Yo quiero un primer ministro firme, fuerte, que entre al debate político cuando tiene que entrar y que responda a lo que tiene que responder, pero siempre en el marco de buscar los consensos que hoy el Perú reclama a gritos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más Alberto Bengolea en No Culpes a la Noche. Estamos de vuelta con el congresista por el PPC, Alberto Bengolea. Y bueno, ¿qué va a pasar? Ya decidieron qué van a hacer, porque no sé cómo tomaron las declaraciones del congresista Eguren, que después de que Bedoya dijo, bueno, vamos a hacer lo mejor para el país, vamos a ver si lo apoyamos o no, él dijo, bueno, que se haya reunido con Bedoya no significa que nosotros lo vamos a votar a favor de él. O sea, como, de cierta manera sonó como si estaba desautorizando al líder histórico del PPC. Pero ¿No incomodó sus declaraciones? Eso ha tratado de ser mal utilizado. Nunca falta gente que trata de buscar el momento. Imagínate, en el PPC, si alguien tiene el respeto absoluto de todos, es Luis Bedoya Reyes. Nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño, es un referente total nuestro. Es una persona. Pero él ha dado a entender que tienen que apoyar, ¿no? Él ha sido muy claro, si vuelves a escuchar sus declaraciones. ¿La de Juan Carlos? La de Bedoya. Ya. Y la de Juan Carlos también. Hay que escucharlo con toda claridad, porque es lo sensato en este momento. Pero dice, no hay que pelearnos, hay que. Yo no necesito pelear para censurar, por si acaso. Por si acaso. Cuando yo tengo que tomar una decisión, pienso, analizo lo mejor para el país y tomo la decisión. No tengo necesidad de levantar la voz ni de pelearme con nadie, sea para bien o para mal. En el caso concreto cateriano... Pero le cierran el Congreso. No, en el caso concreto es lo que te dije hace apenas un instante, ¿no es cierto? Claro. Habrá que escucharlo y evaluar si es el cateriano que yo tengo fe que sea, ¿no es cierto? Apoyan. Sí, y si no, pues no se apoyará. Es decir, pero y disuelven el Congreso. Pero al comienzo, antes de que nombren a Cateriano, cuando los ánimos estaban caldeados todavía, Marisol Perestello prácticamente retó al presidente de la República y dijo, a ver, cierren el Congreso. Pero a ver. Lo retó, ¿eh? Pero a ver, es que nosotros decimos las cosas directas y sin ambajes. O sea, una de las cosas que tiene
discúlpame, a veces alguien se molesta cuando dice, pero hablas del PPC, sí, pues, porque es mi partido, son los congresistas que conozco, son mis amigos y yo me siento orgulloso de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Hablas de Marisol, es una persona cuya amistad... no, extraordinaria. ¿No es cierto? Ok, y lo mismo el Flaco y lo mismo Galarreta y qué decir de Javier Bedoya. Pero con toda claridad, cumplimos nuestro rol. Cumplimos nuestro papel. Si ahora viene un primer ministro y hace unos planteamientos que son negativos para el Perú, pues se le tendría que negar la confianza. Oiga, pero con eso cierra el Congreso. Perdón, lo que dice la Constitución es que el presidente podrá. Será una posibilidad que el presidente tendrá a su no favor, tiene una gana de cerrar el Congreso. Y él tendrá la facultad de hacer lo que quiera. Pero si algo debe quedar constancia... No la piensa, pero ni medio segundo. Si algo debe tener constancia el pueblo peruano, es que los congresistas del PPC no nos aferramos al carguito. Vamos a tomar la mejor decisión que consideremos sea para el país. Claro, es que tienen partido y pueden volver a postular. Sin ninguna duda vamos a ¿Qué pensar pasaría, a ver, por ejemplo, ustedes siguen partido, pueden volver a postular, pero ahí quedarían 100 fuera? Sin duda. Perdóname, van a quedar 100 fuera en la próxima elección también. El récord histórico es una cosa que no se dice, pero hay que decirlo. Históricamente en el Perú, la reelección congresal no supera el 20%. Históricamente, esta vez no va a cambiar. Es decir, de los 130 congresistas que hay hoy, 25 estarán en el próximo Congreso. Los otros 105 van a ser nuevos. Sea esto dentro de 4 meses o sea dentro de un año y un poquito más. Cualquiera sea la circunstancia. Eso es una primera cosa. Pero la otra es que nosotros tenemos que pensar en el país, Augusto, con toda serenidad y con toda tranquilidad. ¿Qué me parece a mí que es lo más conveniente para el país? Me parecería pésimo que lleguemos a una crisis tal que el presidente tenga que cerrar el Congreso porque estaría obligado a convocar elecciones en 4 meses, las mismas tendrían que... Sería un desgaste absoluto, terminadas esas nuevas elecciones mientras... Vienen las elecciones presidenciales. O sea, esto sería una locura total. Pero ya sería responsabilidad del presidente de la República, ¿no es cierto? O sea, en función a eso, uno no tiene que estar con amenazas. Y además, por otra cosa que yo siempre he dicho, no hay que tenerle miedo a la ley y no hay que tenerle miedo a la Constitución. Esta norma constitucional, con todo su desarrollo... Existe por algo. Existe, y existe hace años. Antes que tú y yo naciéramos, ya existía. Antes que existiera Jara, Cateriano, Humala y todo lo demás. No habían nacido y este diseño ya estaba realizado. Ni siquiera es peruano, es una copia de la Constitución francesa. Ni siquiera es francés. Es una cosa que devino de la experiencia británica del siglo XVII y de ahí comenzó a estructurarse todo el sistema que nos ha llegado a nosotros. Y que precisamente lo que intenta es, como yo decía en mi intervención, responder una gran pregunta: ¿cómo controlamos el poder? Entonces, a partir del espíritu de las leyes, este libro de Montesquieu, ¿no es cierto?, él dijo, el poder se controla con el poder. Separación de poderes, ahí comienza a desarrollarse la teoría de la separación de poderes y cómo es que uno debe controlarse al otro. El aterrizaje de esta idea, de que nadie tenga el poder absoluto, es precisamente este control entre poderes que permite, en un caso extremo, vetar un gabinete, que permite, en un caso extremo, cerrar el Congreso, que obliga, en un caso extremo, a nuevas elecciones. Pero son casos extremos, estamos hablando de crisis que no son necesarias y que no deseamos para el país. Pero si fuese esa la situación, ¿por qué debería temblarnos la mano de seguir el diseño constitucional por el que hemos jurado además? Si alguno quiere sacar provecho político de eso, será su problema. En el PPC pensamos primero en el Perú, siempre primero en el Perú. El tema de la economía nos preocupa mucho ahora, el tema de Tía María es algo que realmente es crítico. ¿Cómo están tomando ustedes este tema? El PPC es un partido que sin duda pues piensa en que las inversiones deben seguir adelante. ¿Por qué el gobierno ha descuidado estas inversiones tan importantes para nuestro país? Dentro de un marco de estricto respeto a la naturaleza. Mira, el pensamiento social cristiano, que abrazó con entusiasmo la economía social de mercado, que es la que toma la Constitución peruana, hoy día ha avanzado. Y ya no hablamos en el mundo de economía social de mercado, sino de economía social y ecológica de mercado. Porque entendemos que este desarrollo tiene que ir de la mano del respeto a la naturaleza, de esa cosa que no es ni tuya, ni mía, ni nuestra. Es algo que los creyentes creemos Dios nos lo dio. Y quien no sea creyente es algo en todo caso que las generaciones pasadas nos lo dejaron y que nosotros tenemos la obligación de cuidar y preservar. Somos meros administradores de la naturaleza y se la tenemos que dejar a nuestros hijos y a generaciones posteriores. De manera tal que por velar por el interés de la inversión no podemos... Correcto, pero podemos hacer una extracción responsable. Eso es la idea. Pero eso no quiere decir que nos vamos a poner a la inversión. O sea, yo siempre repito, nunca como hoy yo veo plasmada esa frase de Raimondi, aunque alguien me decía que nunca lo dijo, pero eso de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Tenemos recursos que extraer de nuestro suelo precisamente para lograr el desarrollo de nuestros pueblos. Hay que utilizarlos con una extracción responsable, sin ninguna duda,
pero que se realice, no que no se realice. Y el problema que estamos viviendo ahora de Tía María pasa también por una cosa que es fundamental, ya que tú hablabas de economía, algo que en el Perú se ha perdido, y que es la confianza, que no se arregla con una ley, es la visión de qué cosa ocurre permanentemente. Y claro, si tú tienes un presidente que dice, Conga va, después Conga no va, ¿me entiendes? Con el caso de Tía María, con marchas y contramarchas, que se va a la empresa, ahora resulta que ya no se va. Es un desastre, pues. Y de repente los empresarios del país dicen, me están espiando. Oye, a ver, que venga una persona de afuera a invertir 2 millones o 20 millones en el Perú, Ni hablar. y de repente se entera que su hijo está arreglado por el sistema de inteligencia nacional, se va corriendo. O sea, no hemos generado confianza. Y esta es una tarea fundamental del Ejecutivo. Necesitamos generar confianza. Esa es la base pero con esta cantaleta de generar confianza vienen hace 4 años. No generan confianza. Pero es que no la generan, pues. Y sale el ministro de Economía a hablar y decir que vamos a crecer al 4%, al 5%, y no crecemos nada. No vamos a crecer al 4%. No vamos a crecer. Y con esto peor. No, sin duda, eso no va a ocurrir. Pero por eso, no se trata de dar discursos ni de dar leyes. Se trata de hacer cosas que efectivamente generen confianza. Esta que el actual gobierno se empecinó en tirar por el suelo una y otra vez. Eso es como un caso personal. Yo le pregunto a cualquier amigo que está viéndonos, oiga, si usted confía en alguien y de repente esa persona falta su confianza, bien difícil recuperarla, ¿no? Y no la va a recuperar usted porque le dice, a partir de ahora confía en mí, voy a cambiar. No, necesitamos hechos concretos que nos demuestren, oiga, este está yendo ahora por el buen camino, confiaré otra vez. Eso es lo que necesitamos y lo que reclamamos. Claro, la economía se va por los suelos, te agarran a pequetazos, no se recupera, después sale el ministro, vuelve a hablar, se caen los gabinetes periódicamente, los proyectos de gran inversión colapsan. Eso no ayuda, pues. El presidente está preocupado con pelearse con todo el mundo y descuidan la economía y la economía colapsa. Total, y dicen, no, que estamos preocupados con la inclusión social y entonces no nos preocupa el crecimiento porque nuestro crecimiento está a otro nivel y está en otros sectores que no se ven acá. Entonces, bueno, esas fórmulas pues no las entendemos. Si hay más crecimiento, hay más bienestar, más trabajo y más crecimiento. Así de simple. Es una cosa tan sencilla como eso, ¿no es cierto? Y además toda esta imprecisión del gobierno, que yo no creo que lo haga adrede, yo creo que lo hace incapaz, ¿no es cierto? Esta incapacidad del gobierno se encuentra con una andanada internacional, ¿no es cierto?, de tratar de presionar para generar todos estos focos que comienzan a estallar en diferentes lugares del Perú, que ya están estallados. O sea, hay todo un clima, se distorsiona el hecho de cuidar la naturaleza sin duda, pero Augusto, es lo que te estoy diciendo. Se utiliza políticamente para crear simplemente conflictos. Es lo que te estoy diciendo. A partir de esta incapacidad se aprovecha ese caldo de cultivo porque existe de verdad, ¿no es cierto? Y tenemos los resultados espantosos que tenemos hoy. Hay todo un trabajo que hacer para recuperar la confianza, un trabajo largo que hay que hacer. Yo creo que este gobierno ya está incapacitado. Desearía equivocarme y que estemos frente a un último año en donde hagan las cosas que tenían que haber hecho desde el comienzo, que hoy ya es tarde, ¿no? ¿Y entonces qué va a decir Cateriano en el tema de economía, que es fundamental? Que es un tema que todos vamos a estar esperando en su presentación cuando vaya a pedir el voto de investidura. ¿Qué va a decir Cateriano para que ustedes digan, ah, ya, muy bien, le creemos ahora sí? Tendrá que decir precisamente lo que yo te estoy diciendo. Porque él, según él, su gran misión es recuperar el crecimiento. ¿Cómo lo va a lograr? No sé si lo recupere, por lo menos que evite la caída, ¿no? A estas alturas, cuando ya esté terminando el gobierno, por lo menos que evite la caída. Y que nos garantice algunas cosas que son fundamentales. ¿Quieres recuperar confianza? Que el presidente trate de generar menos zozobra con sus declaraciones. ¿Quieres generar confianza? Asegúranos que vamos a tener unas elecciones limpias y transparentes. Eso es generar confianza. ¿Quieres generar confianza? Quema públicamente todo el acopio de información que hiciste a propósito de esta DINI que espió a todo el mundo. O sea, que la gente sepa que eso no va a ocurrir más en el Perú. Que los inversionistas sepan que no van a venir aquí a ser espiados. Eso es generar confianza. ¿Quieres generar confianza? Da estas muestras sencillas, ¿no es cierto?, concretas, reales, de que podemos comenzar a tener en el Perú. ¿Pero usted cree que este gobierno sea capaz de hacer eso? No hay fórmulas mágicas. Mira, no estoy pidiendo nada muy difícil, ¿no? Vamos, sí. Parece sensato lo que usted me está diciendo. Mínimo. Parece muy sensato. No te pido nada extraordinario. Parece sensato, ¿no? Repito, parece sensato. Me lo dice y digo, excelente, lo haría. Si hubiera sido así, no habría habido la censura de Ana Jara, por ejemplo. Totalmente de acuerdo.
Ahí nomás, si hubiera actuado así el gobierno, ¿ustedes hubieran censurado a Ana Jara si hubiera habido esa respuesta del gobierno? No, era simplemente eso lo que estábamos pidiendo los peruanos, ¿o no? Fíjate que, porque yo ahora escuchaba una crítica que me decía, pero la han censurado solamente porque nos espían, ya, que me parece gravísimo. Solamente. Que sí, eso, te juro, y se lo escuché a un líder político, no mencionaré su nombre, pero que eso no es importante. ¿Cómo que no es importante? O sea, no podemos acostumbrarnos en el Perú a esta situación. No, es gravísimo. Además, con la historia que tenemos de espionaje y de cómo se utilizó el SIN en la época del fujimorismo en su peor momento, cuando secuestraron la democracia y utilizaron el SIN como un perro de ataque y era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces no se puede degenerar a ese nivel. Cuando hay estas alertas tenemos que en seco pararlo. Claro que sí. Primero, porque se relaciona directamente con el tema económico que a ti te preocupaba. Cosas como estas, claro que tienen que ver con el problema económico. Pero segundo, por lo que tú estás diciendo, porque ya lo hemos vivido en el Perú, no podemos ser tan tontos de cometer el mismo error. Mira, yo lo menciono una y otra vez, pero, en fin. El primer jefe del SIN, el capitán Briceño, o el capitán Gómez, creo que fue el primero, ¿no? El capitán Gómez, sí. ¿Cuál era su mérito? Ser compañero de promoción de Ventumala. Capitán del ejército. Es decir, si un comandante te decía no llega a los cursos superiores, imagínate el capitán. ¿Ah? ¿Y quién lo reemplazó? Otro capitán. El capitán Briceño, también compañero de promoción de Humala. ¿Sabes cuántos generales hay de la promoción de Humala ya en el país? Son 30. Ya superó la promoción de Vladimiro Montesinos. Claro, para el próximo gobierno no tendrá 30 congresistas que lo defiendan, pero tendrá 30 generales. Entonces, claro que me preocupa, ¿no? Claro que me preocupa, y hay que decirlo, con claridad hay que decirlo. Estas son las cosas que no generan confianza y que más bien en el seno de las instituciones generan descontento. ¿O tú crees que las Fuerzas Armadas, en el Ejército puntualmente, están contentos por esto que te acabo de contar? No, pisotea las instituciones. Esto no puede volver a ocurrir en el Perú. Ya ocurrió en la década del 90. No puede volver a ocurrir. Tenemos que respaldar, que respetar a las instituciones tutelares de la patria, no utilizarlas, ¿no es cierto? Y eso es generar confianza. Aquí se hace todo lo contrario. Entonces son cosas tan sencillas como esa, ¿no? Deja de hacer estas cosas y permite que el primer ministro gobierne de verdad. A ver, ese podría ser un ejercicio para el último año, ¿no? Ojalá lo escuchen, congresista. Bueno, hasta aquí la presente edición del programa, o todavía tenemos un par de minutos para cerrar. Entonces, usted espera que prospere la investidura. Yo espero que Pedro Cateriano haga una buena presentación en el Congreso, que diga las cosas que el país requiere y que podamos encontrar paz y serenidad para los próximos meses. Eso espero. Bueno, ahora sí, muchas gracias entonces por haber estado aquí esta noche.